Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer mis dudas. Amén. Vamos a continuar entonces con la palabra en Hebreos 9. Vamos a orar al Señor que bendiga este tiempo de meditación en su palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder nuevamente meditar en tus caminos. Y oramos, Señor, que nos des gracia como siempre, que nos des oídos para oír, que tu Espíritu pueda hablar al corazón nuestro, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, conozcamos tu buena voluntad. Bendice, Señor, este tiempo que podemos compartir tu palabra. Atráenos a ti, Señor, en pos de ti correremos, dice la Escritura, y queremos que así sea, Señor. Que tu palabra sea dulce, responda a nuestra necesidad, nos fortalezca, nos dé la gracia necesaria, Señor. Te pedimos que bendigas todo esto, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bien. Quiero comenzar diciendo que considero que es muy necesario, hermanos, que se revise la Escritura continuamente, ¿no es cierto? Especialmente las cosas que se van enseñando. No pretendamos que a la primera vez que las oímos, eso quede grabado ahí dentro, ¿no es cierto? Es necesario escudriñar, revisar, leer la palabra, volver a oír a veces los mensajes, masticar lo que se tiene, a ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos, ¿no es verdad? En lo natural es así. Ninguno aprende las cosas a la primera vez que lee un libro, ¿no es cierto? Tiene que leer 2, 3, 4 veces. Y en lo espiritual no es muy distinto, en el sentido de que necesitamos conocer las Escrituras, ver de qué se trata, coger el concepto, revisar. Muchas gracias. Así que yo les animo a esto, hermanos. Una vez leí de un autor muy bueno que decía, un hombre que ha bendecido mucho realmente, y decía lo siguiente: no se trata de leer muchos libros, sino de leer pocos libros, pero bien, conocer lo que está queriendo decir el Señor, especialmente si tú sabes que es una cosa correcta, buena, etc. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, en la Escritura igual, creo que debemos animar a los hermanos a buscar, leer la Biblia, a sentir el desafío de entender lo que el Señor está queriendo decir. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no conformarnos con poca cosa, ¿me comprenden? Sino entender realmente. Amén. Eso es lo que quería decirles para comenzar. Bien, vamos a continuar entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. No voy a volver a repetir los versículos primeros, pero el autor introduce el hecho de que aún dice que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había un santuario terrenal, habían ordenanzas,
¿no es cierto?, de culto, y pues empieza a describir lo que era el Antiguo Testamento, el tabernáculo en el Antiguo Testamento, y pues hay una parte que menciona que en el lugar santo estaba la mesa con los panes de la proposición, el candelero o candelabro de oro, ¿no es verdad? Eso dice, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces sobre el candelabro de oro, Dios mediante. Y aquí sí quiero que leamos el texto en Éxodo, capítulo 25, versículos 31 al 40. Dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Este era el candelabro o candelero en el Antiguo Testamento. Yo asumo que ustedes han visto alguna vez cómo era este candelabro, lo que se llama el menorá, ¿no es cierto? ¿Han visto? ¿Alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Tiene 3 brazos a un lado, 3 brazos a otro lado, una caña central. En la parte de encima tenía las lamparitas y en cada uno de los brazos había una flor de almendro, una manzana, ¿no es cierto? Después se repetía 3 veces y bueno, hecho de oro puro, labrado a martillo, y se encontraba en el lugar santo, es decir, en lo que es la figura del alma del hombre, entre el atrio o lo externo y el lugar santísimo, que era el lugar de la presencia de Dios. ¿No es verdad? Y este candelabro se encendía todos los días. Se encendía al caer el día, ¿no es cierto? Se colocaba obviamente aceite sobre el candelabro y se encendía y permanecía encendido durante toda la noche y en la mañana lo apagaban. Y por tanto, iluminaba el lugar santo, ¿no es cierto? Iluminaba el lugar santo. Ahora obviamente, esto era en el Antiguo Testamento, ¿no? Y pues, en el Nuevo Testamento, en el tiempo del Señor Jesús, este tipo de rito, de ordenanza seguía pues en pie, ¿no? Pero lo que queremos ahora es tratar de entender qué es lo que significaba el candelabro y qué es lo que significa el candelabro, ¿no? Bien, el candelabro de oro puro, hermanos, eso es lo que dice acá, lo que hemos leído, que era de oro puro, simboliza, ya hemos dicho que
se encendía el candelabro, las lamparillas, 7 lamparillas llenas de aceite. Y cuando estamos hablando de lamparillas, ¿no? Cuando estamos hablando del candelabro, hay muchas partes en el Nuevo Testamento que hablan del candelabro. ¿No es cierto? Muchas partes. De las más conocidas relacionadas a esto, podríamos hablar de la parábola de las 10 vírgenes. ¿No es cierto? Y también al principio del libro de Apocalipsis. ¿No es cierto? Dice que el Señor se pasea en medio del candelabro, de los candelabros de oro. ¿No es cierto? Entonces tiene un significado espiritual. Tiene un significado mucho más allá de la función netamente física o tangible que cumplía en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces el candelabro de oro puro simboliza en el Nuevo Testamento la luz de la revelación de Dios en el hombre. La luz de la revelación de Dios en el hombre. Y por tanto, si estamos hablando ya de esto, ¿no? De que se trata de la luz de la revelación, significa que es algo espiritual. ¿No es cierto? La revelación es lo que te enseña el Espíritu Santo de Dios. ¿Me comprenden? Y esta luz alumbra los ojos del entendimiento del hombre para que sepa las cosas según Dios, no según el hombre, sino según Dios, para que conozca al Señor espiritualmente. ¿Me están entendiendo? Voy a repetir, el candelabro de oro puro simboliza primeramente la luz de la revelación de Dios en el hombre. Fíjense ustedes que estaba en el lugar santo el candelabro, que tenía 7 lamparillas, ¿no es verdad? Que ardía, ¿no? Se encendía y ardía e iluminaba, ¿no? Entonces quiero decir que iluminaba el lugar santo. Y el lugar santo es una figura del alma del hombre. Y en el alma del hombre se encuentra el entendimiento, la mente del hombre. ¿Me están comprendiendo? Entonces, lo que quiere decir aquí la palabra es que este candelabro simboliza la luz de la revelación que Dios da al hombre, ¿no es cierto? La luz de la gloria del Señor, que alumbra, que es revelada en el hombre y que por tanto alumbra su entendimiento, para que este hombre sepa las cosas conforme a Dios. En otras palabras, el Espíritu que Dios nos ha dado, donde mora el Espíritu Santo, el Espíritu nuevo que Dios nos ha dado, donde mora el Espíritu Santo, ¿no? Este Espíritu Santo alumbra nuestra mente. Eso es lo que nosotros llamamos revelación. O esto es lo que llamamos nosotros un conocimiento de las cosas según Dios. ¿Me entienden? Según la luz de la gloria del Señor. Eso es. Fíjense ustedes que en Efesios 1:17, ustedes pueden leer en su casa, voy a leer el verso 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Pero el versículo completo dice que el apóstol Pablo oraba para que Dios concediera a los efesios un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, del Señor Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otras palabras,
El único que puede alumbrar la mente del hombre con la luz ya no natural o artificial que había en el lugar santo cuando se encendían las lamparillas. Esto era apenas una figura, un tipo de la luz verdadera de Dios. ¿No es cierto? La luz verdadera de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eso es lo que dice el apóstol el apóstol Juan. Dice, este es el testimonio que hemos oído de él. Dios es luz. Es decir, que en Dios hay una luz, ¿no? Esa luz es su propia vida espiritual. ¿Me comprenden? Y esa vida espiritual nos ha sido dada a nuestro espíritu, por el Espíritu Santo nos ha sido impartida, y el Espíritu Santo es capaz de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, ese espíritu es capaz de proyectarse, de transmitir, de enseñar cosas de Dios a nuestra mente, a nuestro entendimiento. ¿Están entendiendo, hermanos? Así es como nosotros conocemos las cosas de Dios, verdaderamente. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Las cosas de Dios se conocen por revelación. Revelación, es decir, por la intervención del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de nuestro corazón o de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que sepamos varias cosas. ¿No es cierto? Y en Efesios empieza a citar una serie de cosas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la esperanza que habéis sido llamadas? Las riquezas de la herencia del Señor en los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. En fin, empieza a citar una serie de cosas, pero lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que el conocimiento de las cosas de Dios y de Cristo es por revelación. De nada nos serviría conocer a un Cristo según la carne, es decir, según un conocimiento humano, histórico. Mucha gente conoce al Señor Jesucristo históricamente, ¿no es cierto? Yo estudié en un colegio católico y nos hacían estudiar en religión muchas cosas de la Biblia y todo, ¿no? Y podíamos hasta llorar ahí leyendo algunas de esas historias, ¿no? Pero la verdad es que ese conocimiento no ayudaba para mucho. Era un conocimiento natural, ¿no? El apóstol Pablo dice, y si antes conocimos a Cristo según la carne, no lo conocemos más así. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no es verdad? No lo conocemos más así. Entonces, el candelabro justamente representa o simboliza este conocimiento espiritual que Dios nos transmite por medio de su Espíritu Santo desde nuestro espíritu y alumbra nuestra mente. Yo cuando me convertí al Señor, como muchos aquí seguramente, pues no entendía muy bien las Escrituras. La diferencia es que ya tenía el Espíritu Santo dentro. ¿Me comprenden? Yo recuerdo muy bien que ya empecé a entender lo que estaba queriendo decir. Y para mí fue algo sorprendente que a veces estaba leyendo algunos pasajes de los evangelios, digamos. Me acuerdo un pasaje que me impresionó muchísimo sobre esta mujer sirofenicia, ¿no es cierto?, que quería que el Señor Jesús pues atendiera a su hija, ¿se acuerdan, no? Que estaba enferma. Y le dice, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿qué puede ser esto? Está diciendo. Y me acuerdo que entendí, ¿no? Entendí. Pero eso fue la iluminación del Espíritu, ¿no? Entendí. Yo, qué interesante, qué lindo. Y eso se ha quedado grabado en mi corazón, ¿me entienden, no? Pero eso fue no por habilidad humana, no por sabiduría humana, capacidad, nada de eso propia, sino porque el Espíritu estaba alumbrando mi entendimiento. Y también el de ustedes, ¿no es verdad? Cuando vienen al Señor,
el Espíritu Santo es como que enciende una lámpara ahí dentro. Y ustedes, sin necesidad de que nadie les diga nada, ya saben muy bien lo que deben y no deben hacer. Quizás no lo pueden traducir totalmente o no lo pueden expresar totalmente, completamente, pero perciben muchas cosas de Dios. ¿No es verdad? El otro día fui a una librería cristiana y estaba comprando unos libros cristianos, buenos libros, y me habían hecho un presupuesto. Me lo hicieron por WhatsApp. Me mandaron un presupuesto, tanto. Entonces yo fui y les dije, yo les voy a pagar directamente a una cuenta de banco, porque no quiero llevar el dinero y demás. Entonces más fácil así. Entonces les pagué lo que me dijeron. Y cuando fui a recoger los libros, la señora que me estaba entregando los libros preparó la factura y era menos de lo que yo había pagado. Bueno, en nuestro país sería sorprendente que alguien te diga, has pagado de más, digamos. No es verdad. Una cosa tan sencilla. Pero en un cristiano eso sí se puede esperar. Eso sí se puede esperar. Yo la verdad que no me hice mucho problema. ¿No? Suficiente problema ya había tenido en encontrar los libros, les cuento. No, que eso no hay en todas partes. Pero después me mandaron un mensaje y me dijeron, hemos revisado, usted nos ha pagado de más, por favor pase por la librería, le vamos a compensar o le vamos a dar otro libro. Eso es algo que cualquier cristiano nacido de nuevo haría, ¿sí o no? ¿No? Es por la luz del Espíritu, ¿no es verdad? Que te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Y hay otras cosas que van siendo cada vez más profundas, que el Señor habla a tu corazón, a tu vida, para enseñarte sobre Cristo. El verdadero maestro de Cristo es el Espíritu Santo. Él es quien te enseña de Cristo. Él es quien te enseña la obra de Cristo. Él es quien te enseña lo que es la cruz, lo que significa. Él es quien te enseña sobre la gracia de Dios, cómo debes conducirte en tu vida cristiana. Él te enseña sobre la sangre, pero te enseña todo en un sentido espiritual, cogiendo el verdadero sentido de las cosas, no las figuras que vemos en el Antiguo Testamento, porque ahora ya vemos la verdad en Cristo Jesús. Pero para entender todo eso y para que eso tenga poder en nuestra vida y para que sea eficaz en nuestra vida, se necesita la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Me entienden? ¿Está claro, hermanos? Entonces, eso es lo que simboliza el candelabro. El candelabro, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En otras palabras, alumbrando algo de nuestra alma, que es el entendimiento. Y el entendimiento del hombre es lo que hace que el hombre decida, escoja, ¿me entienden? Y ponga en acción todo aquello que está pensando, todo aquello que tiene interiormente, que ha pasado por su alma, ¿me entiende? Lo procesa, lo percibe y al final pone en acción. Es como que la mente trae las cosas del espíritu del hombre, del espíritu de Dios en el hombre, es como que traduce las cosas del espíritu de Dios hasta el hombre exterior. ¿Me están entendiendo? Por eso es tan importante que uno entienda. Porque mientras uno no entiende, no sabe qué hacer. La parábola del sembrador y las semillas, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿No? Se habla mucho sobre esto. Una parte de las semillas cayó sobre el camino. ¿No es cierto? Estos son los que oyen la palabra del Señor, no la entienden. No les aprovecha, pues.
no les aprovecha. ¿Me están entendiendo? El diablo ha hecho una obra muy profunda en el entendimiento de los hombres. Dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso dice. O sea, lo que el diablo ha hecho es justamente poner ese velo entre el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Me están entendiendo? De tal manera que la luz de la gloria que está en el lugar santísimo no alumbre el alma del hombre y no le diga lo que tiene que hacer respecto a su propia salvación. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no es verdad? Entonces, justamente, por eso dice la palabra que cuando nos convertimos, el velo es rasgado, ¿no? Y entonces podemos ver las cosas. Es decir, el Espíritu Santo es capaz de alumbrar nuestra mente, nuestros ojos, y nosotros podemos ver, entender y saber lo que debemos hacer. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces el candelabro es algo muy importante. Revelación de Dios, hermanos. Aquí yo quisiera, no sé cuántos hay ahora, que saquen esta lección aprendida. No es lo histórico lo que importa, hermanos. No es la mucha doctrina en un sentido natural. Es cuánto del Espíritu Santo tú has llegado a entender o a ser enseñado. ¿Me entiendes? Respecto a Cristo. Eso es. Hubo un tiempo en que yo, cuando era joven, en las cosas del Señor, me iba con todo a por el Señor, pero sin ciencia, sin mucho conocimiento. ¿Me están entendiendo? Entonces, ustedes saben que un cristiano no puede andar así, ¿no es verdad? Uno tiene que andar con guía de Dios, guía del Espíritu Santo. Hasta que un día, después de tener mis serios conflictos, porque no entendía bien qué era carne y qué era espíritu, no tenía idea realmente, ¿no? Percibía algunas cosas, pero no estaba hecha una división. Hasta que un día el Señor me dio una revelación a este respecto. Pues cuando recibí esa palabra, quedó clarísimo. Entonces esto había sido de mi hombre natural. Y estaba haciendo todas estas cosas naturalmente. Con razón estaba generando tanto problema. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿No? Como a veces en la vida, ¿no? Nosotros queremos cambiar las cosas a la mala, digamos. Eso es proceder según el hombre natural. Dios no haría eso. ¿Me están comprendiendo? ¿Ya? Entonces eso es lo que significa el candelabro. Ahora bien, hay mucho que decir respecto al candelabro, pero era necesaria esta introducción, porque si suelto el mensaje ahí sin crear este contexto, pues quizás se perdería mucho en el camino. ¿Me comprenden? ¿No? Ahora, primera cosa que podemos notar es que el candelabro era de oro puro. Oro puro. Y nosotros sabemos que en la Escritura el oro es una figura de lo divino, lo que es de Dios, lo celestial. ¿No es cierto? A diferencia de otros muebles o mobiliario del templo, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, el altar del incienso era hecho de madera de acacia. Que eso habla del hombre. Es una figura del hombre, de lo humano. Era de madera de acacia recubierta con oro. Entonces, una mezcla entre lo humano y lo divino. Pero el candelabro de oro era de oro puro. No tenía nada de madera. ¿Me comprenden? Significando
o dando a entender que todo conocimiento, escuchen, todo conocimiento y toda verdad están en Dios mismo y que de ninguna manera la verdad está en el hombre. Esto es importante entender. No hay verdad en el hombre, hermanos. No hay verdad en el hombre. No hay verdad en el hombre, ni siquiera podríamos decir con toda la perfección que tenía Jesucristo, hombre, la verdad que había en él provenía de Dios. Y Jesucristo mostraba una absoluta dependencia de Dios, no una independencia como hombre por perfecto que hubiera sido, o por perfecto que era. ¿Me están entendiendo? Él mostraba una absoluta dependencia de Dios. Entonces, por ejemplo, en Juan 5:19 dice lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea que el Hijo no hacía nada independientemente, sino todo lo que veía hacer al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué les parece? Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dios mostraba al Hijo todo lo que quería hacer. Y entonces el Hijo andaba en esa dirección. ¿No es cierto? Dios a veces nos muestra a nosotros también. Dios te da palabras. Dios te da profecías sobre lo que va a hacer. ¿No? Como dijo Pedro, ¿no? Di la palabra. Tan solo di la palabra. ¿No es cierto? Cuando Dios habla, está hecho. Aquí ustedes van a ver cómo a veces se confunde entre la palabra y los hechos, porque era como una misma cosa. ¿No es cierto? Entonces, cuando Dios dice, hace. ¿No? ¿Y acaso es lo que está diciendo? Dios le mostraba a Jesús lo que quería hacer, el Padre. Y entonces Jesús andaba en esa dirección. Así es, yo creo que cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, ¿no? Nos da un anticipo de lo que va a hacer. ¿No? Yo he visto algunas cosas en mi vida personal. Un tiempo estuve orando al Señor sobre un asunto por mucho tiempo. Yo creo que el Señor se cansó de mí. ¿No? Golpeaba y golpeaba y golpeaba. Y una noche tuve un sueño. Y Dios me respondió en ese sueño. Y me respondió de la siguiente manera. Era el mes de febrero, marzo. Me mostró cosas que iban a ocurrir y me dio fecha en septiembre. Septiembre. Textual. Septiembre. Y llegó el mes de septiembre y un día yo estaba en la calle y me acordé y dije, el Señor me ha dicho que en este mes iba a haber tal cosa. Era algo que necesitaba una respuesta. Creyeran que ese rato es como que el Espíritu me hubiera agarrado y ese instante visto lo que tenía que ver. Ese instante. Listo. Punto final al tema. Increíble, ¿no? Pero eso es cuando Dios habla. Y así era con el Señor Jesucristo. Le mostraba las cosas que iba a hacer. Y otras más, ¿no? Entonces cuando Dios habla y te revela, entonces es como que Dios ha dicho, así va a ser. ¿Me comprende? Y con el Señor Jesús era así. Había una absoluta dependencia. Después en Juan, capítulo 14, dice, las palabras que yo os hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está hablando de palabras y termina hablando de obras. No es cierto, porque la palabra del Señor era la obra de Dios, pues. Él dice y está hecho. ¿Me están comprendiendo? Entonces, en el Señor Jesús, a pesar de que humanamente era perfecto, sin embargo, el Señor Jesús mostraba una absoluta dependencia de Dios. Todos sus recursos, ¿no es cierto?, estaban en Dios. Él no se movía independientemente. Ahora, nosotros somos nacidos de nuevo, ¿no es verdad? Somos redimidos, somos regenerados. Aún así, no hay luz en nosotros. No hay luz propia en nosotros. Toda luz debe provenir de Dios. Esto es lo que significa el candelabro de oro puro. Todo conocimiento de las cosas de Dios, toda verdad de Dios, proviene de Dios, no del hombre. A veces me sorprende, hermanos, los creyentes, ¿no es cierto? ¿No? Les gusta un poco la poesía, o a veces les gusta incluso novelas de ficción sobre las cosas de Cristo. ¿Qué puedes obtener de todo eso? ¿Me están entendiendo? Te distraerás un poco, pero conocimiento del Señor no vas a sacar nada de ahí. ¿Sí o no? A no ser que hablara el Señor. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Y les digo esto no por molestarlos, pero pienso que esto es parte de la gran desnutrición que hay en la iglesia. Que los cristianos a veces no sabemos qué es lo que debemos comer. Pensamos que cualquier cosa que habla del Señor está bien. Y no es así. Y no es así. Aquí el candelabro de oro está diciendo claramente que todo conocimiento de Dios, que toda verdad está en Dios, no en el hombre. Ni siquiera en los hombres regenerados. Nosotros necesitamos la luz del Señor para movernos. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Bien, ahora este asunto es muy importante, ¿no? Es sumamente importante. Dios es muy celoso a este respecto. Pues la tentación de Adán, en un principio, vino justamente en esta dirección. Del conocimiento, ¿no es cierto? La tentación del diablo a Adán vino justamente en la dirección de decirle que podía tener el conocimiento, que podía tener la verdad en sí mismo, que no tenía que depender de Dios. Eso es lo que ocurrió. Fíjense en Génesis 3, 4 al 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces la serpiente sugirió a Eva que su posición era la de ser un gobernado de Dios, dependiente de Dios. Le dijo que prácticamente tenía que obedecer en todo, ¿no? Que tenía que ir a Dios para pedirle permiso en todo, para saber cualquier cosa. Le sugirió la serpiente que Dios estaba reteniendo de Eva y de Adán algo que ellos podían tener en sí mismos. ¿No es cierto? ¿Por qué más bien no tener este conocimiento dentro de ti misma? Dios sabe que si comes de este fruto, tendrás aquello en ti misma y no en Él, terminando con esa vida de dependencia. ¿Por qué no ser como Dios sabiendo? Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Qué les parece? Como diciéndole, tú puedes conocer por ti misma.
¿no? Tú puedes saber las cosas por ti misma. ¿Por qué tienes que depender de Dios? Dios sabe que se te van a abrir los ojos. El momento en que tú comas del fruto de este árbol o de este árbol, y vas a ser como Dios, sabiendo todas las cosas. ¿No es cierto? Entonces la tentación hizo que justamente el alma se independizara, pues, de la guía del Espíritu de Dios, de la luz espiritual de Dios, ¿no? Y que buscara tener conocimiento en sí misma. ¿No es verdad? ¿Están comprendiendo, hermanos? ¿Se entiende, no? Bien, muy bien. Y pues es la tentación que Satanás ha impulsado a lo largo de la historia, y aún ahora mismo, hermanos. En la vida no regenerada, cuando estábamos bajo el poder del pecado, Satanás busca que el hombre sea independiente de Dios. ¿No es cierto? Que se mueva según su propia habilidad, conocimiento y recursos. Es como decir que uno puede ir adelante sin necesidad de Dios. ¿No es cierto? Y esta es la gran tentación del hombre. ¿Qué les parece? Y también causa de la caída, ¿no? La caída de Adán, pero también causa de muchos problemas entre los mismos creyentes. ¿No es cierto? ¿Quién no quisiera tener poder, hermanos? Conocimiento, influencia sobre otras vidas. Todas esas cosas son asuntos que apelan al alma, ¿me entienden? A una independencia de Dios. Y fue justamente ahí donde el diablo tentó a Eva, cayó Eva y también cayó Adán. Justamente porque querían ser independientes de Dios. ¿No es cierto? El candelabro de oro puro, por eso dice que todo conocimiento y toda verdad están en Dios y no en el hombre. ¿Están entendiendo? Y que el hombre, si quiere andar en luz, necesita ser absolutamente dependiente de Dios, ¿no? El rato que se torna independiente, anda en sí mismo, en su carne, en el poder de su alma, de sus sentidos naturales, y pues no puede agradar a Dios, no puede hacer las cosas según Dios. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, fíjense ustedes, en contraparte, la posición asumida por el Hijo de Dios, ¿no? De que no podía hacer nada por sí mismo, una absoluta dependencia de Dios, ¿no? Él es el postrer Adán, el último Adán, ¿no es cierto? Eso dice la Escritura. Y asesta un golpe mortal justamente donde Adán falló, ¿no es cierto? Su vida es una vida de dependencia absoluta de Dios. Una vida que tiene todo en Dios y nada aparte de Él. Esto es Cristo, hermanos. Así son los que son de Cristo. ¿Qué les parece? De tal forma que todas las cosas que se hacen son o deben ser según la intención que Dios tiene al respecto. ¿Ustedes creen que Dios se ocupa de las cosas pequeñas del hombre? ¿Sí? Yo les voy a contar algo que es verdad. Yo cuando me convertí al Señor y me fui a estudiar, había terminado ya la universidad, me fui a estudiar, a hacer un posgrado, y ahí es cuando el Señor me cayó encima, ¿no? Yo estaba afuera en otro país y así siendo tratado pero drásticamente por el Señor, ¿no es cierto? En una disciplina de esas espirituales. Yo llegué a pensar, y esto lo digo en honor a la verdad, yo llegué a pensar que tenía que dejar mis estudios, les digo francamente. Dije, no, ¿para qué voy a estudiar? No, llegué a pensar que tenía que dejar mis estudios. Entonces,
Estaba ahí, mi familia acá, yo estaba en otro país. Nunca en mi vida había sido flojo con los estudios. No era miedo al estudio ni nada, sino era la confusión interior que había, que no entendía bien. Agarré, hermanos, un día y le escribí una carta a mi madre. Le dije: madre, voy a dejar de estudiar, me voy a dedicar a servir al Señor, voy a hacer esto, así, así. Y le escribí, les cuento honestamente. Creyeran que yo estaba yendo al correo a dejar la carta, y ahí el Señor me agarró y me dijo: no vas a hacer eso. No vas a hacer eso. Yo volví en mí, como volver en sí. Yo dije: pero Señor, ¿y esto? Esto es pues de este mundo, es natural o lo que fuera. No vas a hacer eso. No vas a hacer eso. Yo dije: muy bien, pues. Yo dije, honesto, pero lo había dejado. Lo había dejado. En el corazón lo había dejado. Había renunciado a eso. Dije: listo, lo dejo. Y el Señor me lo devolvió otra vez. Yo he visto, hermanos, les soy franco, cómo el Señor, con cosas así sencillas del trabajo, muchas veces se ha glorificado. Y he visto su mano en el trabajo. Lo he visto. He visto bendecir a gente a través del trabajo tan sencillo que uno puede hacer de las cosas de esta vida. A veces hacer un sistema de agua para la gente en el campo, gente pobre, o un proyecto aquí. He visto su gracia. Para que veas cómo es Dios. ¿Me están entendiendo? No es según la mente humana, ¿no? Pero a veces yo digo, esto es más o menos lo que le pasó también a Abraham, ¿no? ¿Cierto? Abraham tenía a su hijo, su único, de la promesa de su vejez, ¿me entienden? Donde tenía todas sus esperanzas, su herencia, todo aquello. Y el Señor le dice: entrégame a tu hijo. ¿No es cierto? Y dice que él, pues lo llevó, lo ató, y cuando estaba a punto de darle el golpe fatal, el ángel le detuvo la mano. Interesante, ¿no? El Señor te prueba en todas las cosas de tu vida. ¿Me están entendiendo? Te prueba en todas las cosas de tu vida. En aquello que quizá para ti es algo muy valioso, ¿no es cierto? Algo que tiene mucho significado en tu propia vida, ¿no? Aquello en lo cual has puesto tanto de ti mismo, ¿no es verdad? Como era un hijo, o como podrían ser tus estudios, ¿no es cierto? Y el Señor me paró ahí en seco. Y me ha parado varias veces, les cuento. Varias veces. Por eso dice que realmente el que quiere ser librado de muchas cosas tiene que temer al Señor nomás. Porque no hay sabiduría humana que te guarde, ¿no? Y a veces escucho a los jóvenes, les dicen: tienes que escoger a este tipo de mujer para casarte y este. Y digo: ¿quién podrá ser tan capaz como para eso? ¿Cierto? Yo pienso que, como dice Proverbios, eso es lo único que he visto real. Dice que al hombre que teme a Jehová, Dios le librará de la mujer extraña, dice, la que seduce con su lengua y hace que el hombre sea como un bocado de pan. Realmente para eso no hay fuertes, hermano. Les digo, y no hay sabiduría que valga, excepto la intervención de Dios en todas las cosas, en todas las cosas. Y así uno vive en paz. Y sabes que Dios te ha dado algo que tú ya lo habías dado por perdido. Y Abraham dice que lo recibió como de entre los muertos. Porque en el Espíritu lo había hecho. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y así es en todas estas cosas, ¿no? La absoluta dependencia que tenemos que tener en el Señor. Y no como quien piensa que uno es un cristiano esclavizado a dogmas, a ritos y cosas de este tipo. No,
Aquí hay demasiada libertad, pero en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Según lo que Dios quiere. Y en esa dirección nosotros vamos. Eso es lo que el Señor hizo, absoluta dependencia, ¿no es cierto? Y si nosotros hemos de continuar con el Señor, en nuestro caminar con el Señor, y en la medida que vamos creciendo espiritualmente y vamos conociendo las cosas del Señor, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente nuestra vida se va a volver una vida de mayor dependencia en el Señor. No te vas a atrever tú a tomar un paso alegremente, ¿me entiendes? Sino que vas a esperar en Dios, vas a preguntar y Dios te va a responder. Y cuando tú confías al Señor, tus caminos Él enderezará tus veredas, dice. Dice que no te fíes de tu propia prudencia, que confíes al Señor todos tus caminos. Y el Señor interviene. El Señor es bueno, ¿me entiendes? Y confiar en Él. Hay que abandonarse al Señor. Dios te endereza, ¿no? Amén. Eso es, hermanos. Bien, vamos a parar por ahora aquí. Amén. 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 Señor, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por tu luz, por tu Espíritu Santo, que nos lleva a entender esta obra tan profunda, tan preciosa que has hecho en Cristo Jesús y que tú has hecho también en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por la luz tuya, por la luz de tu vida, por el Espíritu Santo que alumbra nuestro entendimiento, Señor. Gracias por este candelabro precioso que has puesto dentro de nosotros, de oro puro, en el cual podemos confiar, como dice tu palabra, que debemos creer en la luz para que seamos hijos de luz. Así queremos andar, Señor, confiando y fiándonos absolutamente de ti, sabiendo que tú tienes nuestros caminos preparados, Señor, delante de ti. Gracias por tu palabra y bendice a mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer mis dudas
Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.